A través de un comunicado, la Cancillería venezolana calificó de irracional decisión las recientes medidas impuestas por Estados Unidos contra funcionarios de su administración. Aunque el veto migratorio aplica solo para funcionarios públicos y familiares directos, el gobierno de Maduro lo consideró una agresión contra Venezuela. Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, tiene el informe. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la irracional decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de catalogar una vez más al noble pueblo venezolano como una amenaza a su seguridad nacional, en esta ocasión bajo falsos supuestos de que plantean una amenaza terrorista y al orden público estadounidense. Un discurso plagado de manipulaciones, a juicio de analistas. Son medidas que no van dirigidas contra el pueblo de Venezuela, pero el gobierno las quiere utilizar como si fueran contra el pueblo para manipular, para mentir, que es su tarea sistemática. Sin embargo, están conscientes de que el veto migratorio impuesto por Estados Unidos, que suspende visas a funcionarios venezolanos y a sus familiares, afectará indirectamente al resto de la población. Porque el venezolano que vaya a viajar a un país europeo, a un país latinoamericano y vea un pasaporte venezolano, ya va a haber ahí como una especie de prevención, a pesar de que la intención no es dirigida hacia los venezolanos, pero los efectos sí los tendremos. En el comunicado emitido por la Cancillería se denuncia además que se utiliza como pretexto la lucha contra el terrorismo para forzar un cambio de gobierno en Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante los pueblos líderes del mundo que esta acción, además de enmarcarse dentro de la ya denunciada campaña de agresiones sistemáticas contra nuestro país, busca justificar la utilización de temas tan serios como la lucha contra el terrorismo como un medio para alcanzar objetivos políticos, al tiempo que pretende sembrar una opinión errada en la población estadounidense y ejercer presión sobre las instituciones del Estado venezolano y los pretendidos funcionarios públicos sancionados con la medida recién adoptada para coaccionar o forzar un cambio en el gobierno venezolano. La medida se registra a solo horas de que Canadá decidiera sancionar a 40 funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro. Venezuela, aseguran, está cada vez más aislada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se pierde confianza en Venezuela. Es absolutamente falso que alguien pueda invertir hoy día en Venezuela, a menos que sea un dinero mal habido, que sea un dinero oscuro. Para la oposición, es el gobierno el único responsable. Quien ha logrado esto, quien ha sembrado estos vientos y está cosechando las tempestades, es el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué está haciendo Maduro? Que lo sepa el pueblo zuliano, nos está aislando. Y se nos aísla, ¿quiénes pagamos los platos rotos? Todos los venezolanos. Ya son 46 los funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro desde el año 2008, 31 de ellos bajo la administración de Donald Trump. Para este miércoles estaba previsto un segundo encuentro entre representantes de la oposición y el gobierno con el presidente Danilo Medina en República Dominicana para intentar buscar una salida negociada a la crisis. Sin embargo, al momento se desconoce si se llevará a cabo. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Hablemos de este anuncio hecho el día de ayer. Lo primero, quiero preguntarle a Jairo, ya tenemos a nuestro invitado, ya lo voy a saludar y a darle paso, pero hay una pregunta, Jairo. Lo decía uno de los invitados o de los entrevistados de Daniela Zambrano. Se quiera o no se quiera, esto afecta al ciudadano común, al venezolano común. Por más que sea una medida dirigida a funcionarios del gobierno y a su familia, cosa que es muy importante, porque el mundo se hace pequeño. Pero afecta a los venezolanos, porque, a ver, cada vez que uno llegue a hacer migración en los Estados Unidos, va a tener que demostrar que no es funcionario. Es decir, hay nombres que son importantes y tendrán la familia de un político y los demás, pero esto va a requerir de alguna manera, y tú manejas los temas de seguridad, que haya una exhaustiva investigación o preguntas tipo interrogatorio. No lo sé, pero lo que sí sé es que es una complicación. Es una complicación, Idania. En términos muy generales hay tres características de cualquier veto migratorio. En primer lugar, es un etiquetamiento, y el etiquetamiento va dirigido a los venezolanos, con unas especialidades, claro que sí, funcionarios del gobierno, de ciertas instituciones, pero son familiares. Pero en la práctica, en el mundo real, es muy difícil zanjar eso en cualquier puerto norteamericano cuando llegue un ciudadano venezolano. En segundo lugar, Idania, esto tiene unos costos colaterales muy fuertes, porque como el problema es de falta de información, la única forma de suplir esa necesidad es que cuando tú llegas y te presentas, te llevan a un cuarto especial,
te hacen diligenciar un formulario especial y empieza un procedimiento de verificación de fuentes que puede llevar en cualquier caso a que no te admitan simplemente por la duda. Desde ese punto de vista tenemos un problema trascendental, porque estos costos de oportunidad, estos costos de transacción, sumado a que es un veto que termina siendo generalizado, va a dificultar mucho la situación. Y en tercer lugar, lo más desastroso, Idania, estamos pensando solamente en Estados Unidos, pero en la nota ya lo deja entrever. Eso va a ser utilizado por la Unión Europea y por otros países también para evitarse esos problemas. Ya vamos para allá. Quiero saludar a Mariano de Alba, abogado, experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, bienvenido, buena tarde. Gracias por estar en NTN 24. Hola, Idania, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. El alcance, o sea, si bien quería empezar por lo que es la complicación para el ciudadano común, el alcance político de esta medida asumida por el gobierno de Donald Trump, que se suma a otras ya anunciadas con anterioridad. Sí, Dania, fíjate, creo que el alcance político va más allá de las sanciones a funcionarios de ciertos organismos del Estado, como son los que son mencionados en la proclamación emitida ayer por el presidente Donald Trump. Como tú bien dices, esto se circunscribe en distintas medidas que ya ha tomado el gobierno estadounidense, sanciones a funcionarios por estar incursos en violaciones a derechos humanos, actos de corrupción, sanciones financieras como las que vimos hace poco más de un mes. Entonces, creo que hay una intencionalidad política en el sentido de tratar de que con esta medida se ejerza mayor presión, buscando quizás que haya un quiebre dentro de la alianza de gobierno, dentro de la alianza del régimen de Nicolás Maduro. Pero claro, si uno revisa el texto de la proclamación del documento, pues está claro que Venezuela es el único país de los 7 señalados, el cual no se prohibió a todos sus ciudadanos, todos sus nacionales, el ingreso a Estados Unidos, y la medida es muy específica con respecto a funcionarios que supuestamente están a cargo de estos procedimientos de intercambio de información con el gobierno estadounidense. Mi gran preocupación es que yo pienso que es muy difícil para Estados Unidos verificar exactamente cuáles son esos funcionarios. Entonces, como bien ustedes comentaban antes, esto podría convertirse en una especie de traba para todos los venezolanos. Inclusive podríamos llegar a un escenario en donde sencillamente el gobierno estadounidense pues no permita la entrada o revoque las visas de cualquier funcionario del gobierno venezolano. Ahora, entiendo también que estos van a ser las visas que se soliciten a partir de aquí, aunque bien que lo deja Mariano de Alba, la opción de revocar visas. Ahora, ¿esto asume Estados Unidos? ¿Hay sanciones de Canadá? ¿Llegará la Unión Europea a asumir este tipo de sanciones también? Yo pienso que por ahora no. Yo pienso que si uno observa lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la Unión Europea y específicamente algunos países son los que más han tratado de impulsar las nuevas negociaciones en República Dominicana y por lo tanto están dando un margen de espera para ver si lo de Dominicana es un nuevo espectáculo o si efectivamente el gobierno va a demostrar. Yo creo que durante esta semana en Naciones Unidas se vio muy claro que los países de Europa, así como los países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, pues están muy claros que este nuevo esfuerzo hay que darle una oportunidad, pero ya se tiene o ya se conoce la experiencia pasada y por lo tanto, si esas nuevas negociaciones, estas nuevas conversaciones fracasaran, yo sí creo que va a llegar el tiempo en que la Unión Europea va a imponer sanciones, pero a funcionarios. No veo todavía a la Unión Europea pensando o evaluando sanciones de tipo económicas o financieras. Creo que primero van a sancionar a funcionarios tal y como lo hizo Estados Unidos. Ahora quiero hacerle una pregunta a ambos. Me acompaña Jairo Libreros Mariano, que es nuestro analista permanente. Hay gente pensando que hay que darle esta oportunidad al diálogo. Ver si no es un show más. ¿Será una oportunidad con resultados, Jairo? No creo, porque siempre se ha planteado, y en este caso se ha mantenido, un diálogo entre pares para buscar salidas
que convengan a las dos partes, que es el diálogo normal, pero es que el problema es que una de las partes es una dictadura y la otra parte que quiere la democracia solamente está interesado en los términos de salida de una dictadura, en decretar una crisis humanitaria y darle una salida legal y legítima a la situación venezolana. Entre más se demore esto, entre más dure este tipo de acercamientos, más oxígeno gana Maduro y más resentimiento se va a producir en los grupos que representan la democracia y en la sociedad venezolana. Mariano, ¿tendrá resultado? ¿Hay oportunidad para que el diálogo o esta mesa que busca una solución tenga éxito? Mira, Dani, mi opinión es que la situación es un poco diferente. Yo creo que si uno lo ve con mucho ojo crítico, yo creo que la mesa está servida para un nuevo fracaso. Ya han pasado varios días y no hemos visto ni una señal del régimen de Nicolás Maduro de que efectivamente tiene la buena voluntad cuando perfectamente lo pudo haber hecho el día miércoles, como tú bien decías al principio, habrá una nueva reunión y hasta ahora no ha habido ni un solo gesto. Entonces, sin ese tipo de gestos yo creo que es muy difícil que surja algún tipo de confianza para seguir adelante las conversaciones, pero también hay que decir que estamos ante un escenario parcialmente distinto. Se ha logrado incluir a unos países de cada lado que van a formar parte de ser garantes. Está en conversaciones que Naciones Unidas nombra un representante especial y esto quizás otorga algunas mayores garantías a esas posibles conversaciones. Ahora, mientras tanto, no haya algún gesto o algunos gestos del gobierno que permitan a la oposición y al país entender que efectivamente hay un propósito de enmienda y hay efectiva voluntad de buscar algún acuerdo donde ambas partes, como bien lo decía Jairo, pues queden parcialmente descontentas, entonces las posibilidades de que esto se resuelva por la vía negociada son mínimas. Ahora, son mínimas, evidentemente que sí, pero dentro de este panorama que ambos describen, y le pido una respuesta a cada uno breve, ¿qué sentido tiene ir a un proceso electoral que la oposición quiere verlo como un referéndum, mientras que para el gobierno es como de alguna manera aceptar o darle validez a su argumento de que es un gobierno democrático que hace elecciones? De entrada, lo que ya se ha aceptado por parte de la Mesa de la Unidad o los representantes es que el tiempo se estiró, no hay elecciones generales y Maduro por lo menos llega el próximo año. Jairo. Sin lugar a dudas, Idania. Yo creo que aquí hay un contrasentido, pero es un contrasentido que se da de manera particular entre personas que piensan en términos democráticos, que aceptan la diferencia y que están dispuestas a acompañar, aun cuando pierden en sus postulados, en las decisiones mayoritarias. Pero eso es aprovechado por una dictadura que tiene un solo pensamiento y lo único que está en estos momentos jugado es en mantener el Estado sin ningún tipo de elecciones para llegar al mayor tiempo posible, tratar de revertir las tendencias y, si no es posible, mantenerse en el poder con fraude o con cualquier otro tipo de medida. Mariano. Y Dani, yo pienso que, fíjate, las elecciones no van a resolver absolutamente nada, pero claro, el gobierno y el régimen pues tienen un gran problema, que es el paso del tiempo, y con el paso del tiempo se le complica aún más el escenario, quizás por el resultado electoral, pero más que por el resultado electoral, por la precaria situación financiera en la que están las arcas de la nación venezolana y también por la presión internacional. Cada vez, si no hay una solución, si no hay el comienzo de una negociación seria, cada vez se le va a poner más difícil el panorama económico al gobierno y por lo tanto eso podría llevar a que aumente la presión interna. Quiero agradecer a Mariano de Alba, abogado experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde para ti o buenas noches. Para ti, Jairo, como siempre, gracias por acompañarnos en esta parte del programa y los lunes, donde damos esta visión más o menos de la región y de las noticias que están en primera página. Es un gusto, Idari.